Muy bien, vamos a ir ahora a la segunda pregunta, a intentar resolver la segunda pregunta. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y para ello, para intentar encontrar una explicación o una ayuda para responder esta pregunta, para que puedas responder esta pregunta, vuelvo a proponerte el Éxodo, otra vez el Éxodo. En el capítulo 25, otra vez, Yahvé hablando a Moisés. Si te fijas, Moisés dice a Moisés lo que tiene que hacer. El recorrido de esta campaña de fundraising en el Éxodo es extenso, son 7 capítulos, te decía antes, y vale la pena que lo leas, aunque a veces se torna un poco tedioso porque es una descripción infinita de los materiales que Yahvé le dice a Moisés que tiene que contener el tabernáculo, cómo tiene que estar hecho, las características, hasta el más mínimo detalle, Yahvé se lo dice a Moisés. Y aquí en este fragmento que comparto es la primera parte de esa descripción que hace Yahvé. Una vez más, le pide a los israelitas que reserven sus ofrendas. Y le dice, reservarán lo siguiente: oro, plata, bronce, púrpura, escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero tendidas, piedras de ónice, todo eso, todo un inmenso detalle en lo que Yahvé le transmite a Moisés. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Y lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. En esta guía que nos ofrece el Éxodo, está claro cómo Dios tiene un plan perfectamente trazado y un plan perfectamente detallado. Y esa es la guía para responder a la pregunta de qué. Cuando nos planteamos el qué quiero hacer, qué voy a hacer, es necesario que seamos, aquí sí, lo más detallado posible. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero transformar? ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Qué es lo que quiero reparar? Y luego detallar hasta el más mínimo detalle qué es lo que incluye, qué es lo que implica ese cambio, esa reparación, esa transformación que voy a emprender. Para que luego el donante tenga claro qué es lo que se necesita. Y lo interesante del capítulo este del Éxodo, de esta campaña en el Éxodo, me gusta porque cuando uno lee la lista de materiales que Yahvé necesita o que Yahvé indica a Moisés para construir el tabernáculo, hay desde oro hasta pelos de cabra, desde oro hasta lino, para que todo el mundo pueda participar en la campaña, para que todo el mundo pueda, si su corazón se lo indica, si su corazón se mueve, si su corazón así se lo manifiesta, que todo el mundo pueda participar. A veces veo campañas pensadas solamente para grandes donantes, pensadas solamente para grandes entidades financieras, y nos olvidamos del pequeño, del pueblo de Dios pequeño que puede colaborar, de la viuda del óboro, de la viuda. Entonces, a la hora de pensar en qué quiero hacer, también tener en cuenta esto, que la campaña sea inclusiva, que todos puedan participar, desde el que puede poner una moneda de 10 centavos hasta el tipo que puede poner $1.000.000. Da igual, aunque no puedan poner dinero, que puedan poner su tiempo, que sea inclusiva, que no limite y que no excluya a nadie por una cuestión material. Y nos vamos ahora a la tercera pregunta, y es el cómo. ¿Cómo vamos a conseguir nuestros objetivos? ¿Cómo vamos a conseguir aquello que necesitamos? Y aquí, evidentemente, en el cómo, el fundraising es muy amplio. Y evidentemente hay muchísimas técnicas distintas y cada situación requerirá aplicar una técnica. Pero quiero presentar a grandes rasgos los conceptos básicos que debemos manejar y controlar a la hora de pensar en el cómo. Luego, evidentemente, habrá que ver caso por caso. Cada causa, cada familia es un mundo, y entonces habrá que aplicar técnicas y estrategias dependiendo de cada caso. Pero vamos, esto nos permite dar un cuadro general de qué es lo que debemos hacer para conseguir nuestros objetivos. Lo primero y fundamental, utilizar historias. Decía antes, en el ejercicio anterior, aquello de ser simples, de utilizar un lenguaje sencillo y no caer en la descripción de los problemas. Utilizar historias. Yo
me he encontrado con este discurso del Papa Francisco ante el Programa Mundial de Alimentos de junio del año 16, y este pequeño fragmento creo que representa muy bien lo que queremos decir cuando pedimos y cuando pensamos en contar historias para explicar los problemas. Esto es lo que dice el Papa, lo escuchamos. La credibilidad de una institución no se fundamenta en sus declaraciones, sino en las acciones realizadas por sus miembros. Se fundamenta en sus testigos. Por vivir en un mundo interconectado e hipercomunicado, las distancias geográficas parecen achicarse. Tenemos la posibilidad de tomar contacto casi en simultáneo con lo que está aconteciendo en la otra parte del planeta. Por medio de las tecnologías de la comunicación, nos acercamos a tantas situaciones dolorosas que pueden ayudar y han ayudado a movilizar gestos de compasión y solidaridad. Aunque paradójicamente hablando, esta aparente cercanía creada por la información cada día parece agrietarse más. La excesiva información con la que contamos va generando paulatinamente, perdónenme el neologismo, la naturalización de la miseria. Es decir, poco a poco nos volvemos inmunes a las tragedias ajenas y las evaluamos como algo natural. Son tantas las imágenes que nos invaden que vemos el dolor, pero no lo tocamos. Sentimos el llanto, pero no lo consolamos. Vemos la sed, pero no la saciamos. De esta manera, muchas vidas se vuelven parte de una noticia que en poco tiempo será cambiada por otra. Y mientras cambian las noticias, el dolor, el hambre y la sed no cambian, permanecen. Tal tendencia o tentación nos exige hoy un paso más y a su vez revela el papel fundamental que instituciones como la vuestra tienen para el escenario global. Hoy no podemos darnos por satisfechos con solo conocer la situación de muchos hermanos nuestros. Las estadísticas nos sacian. No basta elaborar largas reflexiones o sumergirnos en interminables discusiones sobre las mismas, repitiendo incesantemente tópicos ya por todos conocidos. Es necesario desnaturalizar la miseria y dejar de asumirla como un dato más de la realidad. ¿Por qué? Porque la miseria tiene rostro. Tiene rostro de niño, tiene rostro de familia, tiene rostro de jóvenes y ancianos. Tiene rostro en la falta de posibilidades y de trabajo de muchas personas. Tiene rostro de migraciones forzadas, casas vacías o destruidas. No podemos naturalizar el hambre de tantos. No nos está permitido decir que su situación es fruto de un destino ciego frente al que nada podemos hacer. Y cuando la miseria deja de tener rostro, podemos caer en la tentación de empezar a hablar y discutir sobre el hambre, la alimentación, la violencia, dejando de lado al sujeto concreto, real, que hoy sigue golpeando a nuestras puertas.
Cuando faltan los rostros y las historias, las vidas comienzan a convertirse en cifras. Y así, paulatinamente, corremos el riesgo de burocratizar el dolor ajeno. Las burocracias mueven expedientes. La compasión, no la lástima, la compasión, el padecer con, en cambio, se juega por las personas. Y creo que en esto tenemos mucho trabajo que realizar. El Papa es claro, no seré yo quien vaya a explicar ahora a Francisco, es muy claro en lo que dice. El riesgo de las estadísticas, el riesgo de la sobreinformación. ¿Cuántas veces vemos a diario en los telediarios, en los periódicos, la información de los inmigrantes que mueren en el Mediterráneo, la información de los inmigrantes que son abusados en la frontera sur de México, la situación terrible de Oriente Medio, de Siria? ¿Cuántas veces lo vemos? Y eso ya, de tanto verlo, termina por ser común. Es lo que dice el Papa. Cuando la estadística se hace dueña del escenario, cuando la descripción se hace dueña del escenario, se olvida uno de los rostros. Y el Papa dice poner rostros, contar historias. Yo puedo decir que en el mundo hay 800 millones de personas que pasan hambre. Y eso, dicho así, bueno, es una tragedia. Pero 800 millones de personas, ese número, 800 millones, incluso es complicado de que nuestra cabeza lo procese y lo razone, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos países enteros, cuántas veces cabe Argentina, la población entera de Argentina en 800 millones? Pero si le ponemos un rostro, si mostramos el rostro del hambriento, el rostro de la persona que sufre, el rostro de aquella persona que necesita ser evangelizada, entonces movemos el corazón de las personas. Volvemos a lo de antes, ¿no? No hablamos aquí al intelecto, a la lógica, al intelecto de los 800 millones y de las ecuaciones matemáticas, sino que hablamos al corazón. Testimonios de personas reales. Y un ejemplo que quería traer a esto aquí es, por ejemplo, esto. Esto es ACNUR. ACNUR es una de las organizaciones más grandes del mundo a nivel de captación de fondos. He querido traer ejemplos que no sean de la Iglesia para no herir susceptibilidades de nadie. ACNUR, esto es lo que hacía hace unos cuantos años. ¿Qué es lo que ACNUR hace o que hacía, ¿no? Respuestas a la emergencia, daba el cobijo, se ocupaba de la educación, se ocupaba de la salud. Un detalle, una lista, una descripción de lo que ACNUR hace. Pero en aquellos tiempos ellos se ocupaban, centraban su tiro en decir, bueno, esto es lo que hacemos, estamos en 120 países, esto es lo que somos. El foco de cara al donante estaba puesto en ellos. Pero ACNUR hizo el razonamiento, hizo un ejercicio y cambió su estrategia. Y esto es lo que ACNUR hace ahora. Pone el foco en el beneficiario de sus proyectos. Los refugiados no tienen elección, tú sí. Nadie elige convertirse en refugiado, hablando de campañas de refugiados. Es un enfoque totalmente distinto. Y pone rostros de personas que están siendo beneficiadas de la acción de ACNUR. Y de cara al donante, yo me siento mucho más cercano porque yo sé que mi dinero a través de la organización llega a personas reales. De esto hablaba el Papa antes y de esto estamos hablando, ¿no? En el cómo hacerlo. Lo primero, fundamental, contar historias. Lo hacía Jesús en el Evangelio, las parábolas. Explicar conceptos difíciles, situaciones difíciles a través de parábolas, de historias. Si nuestro maestro nos lo enseñó así, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Otro ejemplo más, en este caso es de Save the Children, es un video muy corto, es un video que tiene ya más de 60 millones de visualizaciones en YouTube. Es de una campaña de Save the Children en Inglaterra, tiene ya unos 4 años aproximadamente, pero es un ejemplo perfecto, yo lo muestro siempre porque es un ejemplo perfecto de lo que es el contar historias, de lo que en la jerga llamamos storytelling, contar historias.
contar historias. Insisto, esto es algo muy nuestro. Nuestros padres, nuestros abuelos nos contaban cuentos, historias para trasladarnos determinados contenidos morales, determinadas cuestiones que eran más difíciles de explicar desde la lógica. Y este es un video que hizo Save the Children para explicar o para sensibilizar a los ingleses sobre la situación de la guerra en Siria. Dura 1 minuto y yo creo que vale la pena. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Have you done your homework? Adam. For a general strike. Ready or not? Here it comes. Ireland clashes with Britain. Live ammunition against Deserve to get shot. Have a nice day, Mum. Air strikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Have they fighting in Richmond? Dad, where are we? Rebel forces advance. Daddy! Happy birthday to you. Make a wish, darling. Un minuto. 1 año de la vida de una niña en 1 minuto. La leyenda tiene una doble virtud, la campaña de Save the Children, la capacidad de resumir cómo la vida de una persona, de una niña en este caso, cambia radicalmente de la noche a la mañana cuando la guerra se instala en su país, en su ciudad. Y además decía al final que no esté sucediendo aquí no quiere decir que no deba importarte, porque el video está ambientado en Londres, es como si la guerra estuviese en Londres y la niña es una niña inglesa. Por tanto, lo que se intenta aquí es visualizar el drama de la guerra en Siria, el drama de la guerra en Siria en una niña, y además intentar que el donante potencial se ponga en los pies del otro, ¿no? Que el donante intente ver lo que sucede al otro. Y esto es fundamental. Ahora se utiliza mucho las gafas de realidad virtual, sobre todo organizaciones grandes que trabajan con campos de refugiados y demás. Si yo estoy en Madrid o si estoy en Londres o si estoy en Buenos Aires, difícilmente llegue a ver alguna vez aquellos campos de refugiados en Siria o en Lesbos y demás. Entonces, las grandes organizaciones están utilizando estas gafas de realidad virtual, dándoles un buen uso a la tecnología. Entonces, el potencial donante se pone esas gafas de realidad virtual y ve y siente casi como si estuviese en un campo de refugiados. Fundamental, contar historias, ponerle rostro a los problemas, ponerle nombres, carne y hueso, para que la persona que va a ayudarnos se sensibilice, se mueva en el corazón. Herramientas para llevar esto adelante. Lo de contar historias para mí es fundamental. Eso es fundamental. Pero luego hay herramientas que son necesarias para comunicar y para hacer fundraising, para captar dinero. Decíamos antes, es fundamental entender que la comunicación y el fundraising van de la mano, no se puede disociar, no puede haber una campaña de fundraising por un lado y una de comunicación por el otro. Entonces, las herramientas para gestionar son fundamentales. Voy a dar algunos ejemplos, luego pueden escribirme o pueden llamarme si necesitan más detalles, pero vamos, estos son referencias para que puedan ustedes ir pensando en cómo hacer sus campañas. Lo primero, hay 2 tipos de donantes. El donante personal, las personas a las que podemos llevar a ayudarnos, y los donantes corporativos. Por un lado, empresas que tengan una división de responsabilidad social corporativa o que tengan sencillamente alguna afinidad con la causa y que puedan colaborar materialmente con la causa. Y luego organizaciones propias de iglesia que también se ocupan de financiar proyectos, sobre todo de desarrollo y de evangelización. Aquí en la pantalla algunas de ellas, algunas que son famosas, Advenia, sobre todo son organizaciones alemanas, holandesas, de países muy desarrollados y de iglesias muy desarrolladas económicamente,
que ayudan financieramente a la Iglesia en países no tan desarrollados. Miseror, Adveniat, Misiones Franciscanas Centrales, también un banco que es un banco en Alemania, una serie de opciones y de organizaciones que quien quiera, si no las conoce, ahí están los nombres, sencillamente googleando los nombres van a llegar a sus páginas. Caritas Internacional también ayuda mucho. Buscar y contactar con estas organizaciones. Sus proyectos, o para financiar un proyecto, suelen tener unos criterios muy bien definidos, saben perfectamente qué tipo de causas califican para sus ayudas y cuáles no, y generalmente hay que trabajar mucho en presentar el proyecto a estas organizaciones para que sean viables, pero es una herramienta evidentemente fundamental. Esto a nivel corporativo. A nivel de personas, lo decíamos antes, es fundamental crear la comunidad, crear relaciones sociales en torno a nuestra causa. Sin relaciones no hay fundraising, no hay captación de fondos. Para crear una comunidad, evidentemente hay algunos elementos que no pueden faltar. Tener una web pensada desde la perspectiva del potencial donante, del potencial voluntario. Una web que recoja una serie de factores que son fundamentales. La misión de la organización, qué es lo que hace la organización. Lo mismo, pero contando historias. ¿Cuáles son las vidas que cambia la organización? ¿Cómo cambia realidades esa organización? Tener, evidentemente, redes sociales, tener un e-boletín, un newsletter, una forma de comunicarnos con esas personas en el mundo digital, en el mundo virtual, grupos de WhatsApp, y luego en el mundo offline o en el mundo real, una revista, unos carteles para poner en las parroquias, para poner en determinados sitios, si es una parroquia, unas homilías escritas, unas prédicas específicas que ayuden a los fieles a recapacitar, a pensar sobre su responsabilidad para mantener la misión de la Iglesia, unas cartas. Se puede hacer fundraising por correo postal. Esto en algunos países funciona muy bien, en España funciona muy bien, en Estados Unidos funciona muy bien, y en otros países, en Argentina hay algunas organizaciones que lo hacen, en Brasil hay algunas organizaciones que lo hacen, correo postal. Y anuncios en prensa, por ejemplo. Son algunas ideas para crear comunidad, para transmitir nuestro mensaje, para comunicar qué es lo que estamos haciendo, pero no, como en el caso de ACNUR inicial, no hablando de nosotros, sino siempre hablando de la realidad que cambiamos, de las historias que cambiamos, de las personas que cambiamos. Más herramientas. Hablando pura y exclusivamente de el e-boletín, del newsletter. Yo a veces me pasa que me suscribo a una web y no pasa nada, y después de un tiempo empiezan a enviarme cosas. A veces son continuos, a veces son discontinuos. No hay un orden en la información que me van enviando, y me da siempre la sensación de que lo que hay detrás es un voluntario o una persona que va haciendo las cosas como va pudiendo, y evidentemente ese tipo de organizaciones no me inspiran la confianza necesaria como para dar mi dinero o mi tiempo. Por eso hay herramientas, y yo presento 3 nada más que son fundamentales que la tengáis. El primero es MailerLite. Esto es una plataforma de email marketing y es una plataforma de marketing automation. Son 2 conceptos distintos pero muy relacionados. El email marketing es: yo cargo mi base de datos de correos electrónicos, de mis voluntarios, de mis asociados, de mis donantes, de mis suscriptores, de mis amigos interesados en mi causa, la cargo allí y el sistema envía los correos electrónicos que yo voy creando a esa lista de correos, esa base de datos. Ya lo de enviar de a 100 por Outlook o de enviar de a 100 por Gmail no es una operativa lógica ni profesional. MailerLite lo que tiene de bueno es que es gratis hasta los 1000 contactos. Si tu base de datos es de menos de 1000 suscriptores, de menos de 1000 correos electrónicos, MailerLite es la solución ideal porque es gratis. Pero MailerLite además incluye la plataforma de marketing automation. Esto es la automatización del marketing. Y muy simplemente te lo explico, y es: yo entro a tu web, dejo mi correo electrónico para recibir información y automáticamente a los 2 minutos me llega un correo electrónico a mi casilla diciendo: bienvenido, esto es lo que hacemos, así puedes ayudarnos, y es un correo. Si uno se lo ocurra bien, si uno se lo trabaja bien,
puede crear un ciclo automatizado de 5 o 6 correos electrónicos donde vamos contando historias, donde vamos pidiendo opinión, donde vamos haciendo una serie de relaciones digitales con esa persona para que llegado el momento pueda colaborar. MailerLite es gratis, insisto, hasta los 1000 registros. Imagínate una parroquia. Yo me meto en la web de la parroquia, si es que la tuviese, evidentemente. Me meto en la web de la parroquia, dejo mi correo electrónico y automáticamente me llega un correo electrónico del párroco dándome la bienvenida y diciéndome, por ejemplo, los horarios de la misa son estos. No es lo mismo que ir a un sitio donde siento que no me escucha nadie. En el caso de GetResponse, es una plataforma también de email marketing, de marketing automation, que además integra un CRM y es muchísimo más potente. Evidentemente, aquí hay que pagarlo. El primer mes es gratuito para que lo pruebes. Ya a partir del primer mes, dependiendo del tamaño de tu base de datos, te cobran. La más barata creo que son $14 al mes y llega hasta los $1000 por mes. Pero es una herramienta muy, muy poderosa. Por ejemplo, cosas que se pueden hacer en Marketing Automation y que seguramente te pasan. Uno visita una web de comercio electrónico, una tienda online, ve unos zapatos, ve un bolso, ve unos billetes de avión o un pasaje de tren o lo que fuese. Y de repente vas al periódico online, a tal otra web y ves esos anuncios de lo que habías estado buscando. Y decís, ¿cómo puede ser, no? Pues esto es Marketing Automation. Cuando alguien entra en una web y hace unas determinadas acciones que uno las configura, luego esa persona sigue recibiendo información, sigue recibiendo impactos a través de su vida en la web. Y esto lo que hace es ir fijando en la mente de las personas esa marca, esa causa, esas ideas, y al final termina acercando a esa persona a la causa. GetResponse y MailerLite yo os recomiendo. También lo mismo, con googlear estos nombres salen las páginas. Y luego Google for Non-Profits. Google for Non-Profits es una maravilla de herramienta de Google que lo que hace es ofrecer de forma gratuita a las organizaciones sin ánimo de lucro. En Argentina el programa está vigente también. Evidentemente tienen que ser organizaciones que estén constituidas legalmente y tienen que tener una serie de documentación, pero normalmente si es una organización constituida legalmente, la aprueban. Y lo que hacen es ofrecer todas sus herramientas de forma gratuita, pero además 2 herramientas que son fundamentales, importantísimas. Ofrecen un crédito de $10.000 al mes para hacer publicidad en Google AdWords. Sí, $10.000 al mes para hacer publicidad en Google AdWords. De modo que si alguien, una parroquia, $10.000 para una parroquia es muchísimo dinero, pero por citar el ejemplo, una parroquia que aplica para este programa, cuando alguien ponga en Google parroquia en San Rafael, lo primero que va a aparecer es el anuncio de tu parroquia, porque está haciendo publicidad de pago. Y luego tienen una opción también para YouTube, que es muy interesante, para monetizar o para captar donativos a través de YouTube. Así que Google for Non-Profit también es una herramienta fundamental y que no puede no estar en tu organización. Facebook también tiene una plataforma de recaudación de donativos que funciona muy muy bien. Todavía no está vigente, no está activa en América, está operativa en Europa y en Estados Unidos y es una maravilla. Y yo espero que pronto esté disponible en Argentina porque es una pasada. La gente festeja sus cumpleaños y recauda dinero para tu organización y es una absoluta pasada. Más herramientas que no pueden faltar. Evidentemente, si vamos a pedir que la gente nos ayude económicamente, tendremos que facilitar que ese donativo no llegue. Lo que no puede pasar es, lo me encuentro muchísimas veces, ¿no? Vas a la página de cómo ayudar y hay unos números de cuenta, hay unos correos electrónicos y unas papeletas. Yo estoy ahí viéndolo en internet, estoy en una web, estoy en el mundo digital y lo que no me pueden pretender es que yo me salga de ese mundo en el que estoy digital para irme al mundo offline, el mundo real, para hacer un donativo. Simplifiquemos los procesos para que el donante, cuando está viendo nuestra web, pueda hacer su donativo en el momento, no que llamar por teléfono, nada que se le parezca. En Argentina funciona muy bien Mercado Pago, sobre todo porque nos ofrece la posibilidad de cobrar con una gran cantidad de tarjetas de crédito, pero además la persona podría imprimirse un cupón y irse a un pago fácil o un Rapipago para hacer su donativo. Mercado Pago funciona muy bien. Cobran comisión, evidentemente, pero es una comisión creo que del 2% y justifica por el servicio que da. Donar online
es otra aplicación que funciona muy bien en Argentina. Tiene alguna característica que a mí no me gusta particularmente porque piden demasiados datos en el formulario y esto no es simplificar el proceso sino complicarlo, pero es una buena opción también para captar donativos online. Y saliendo de esas dos plataformas que son puramente argentinas, tenemos PayPal, que es global, tenemos Stripe, que es para cobrar con tarjetas de crédito de forma online, y tenemos DonorBox, que lo que hace es crear un pequeño widget, como se ve en la pantalla, un pequeño formulario de donativos que se configura muy fácilmente y queda muy bien en las webs, se puede configurar colores, textos y demás, y permite que la gente haga su donativo online con tarjeta de crédito o con PayPal. Tiene alguna limitación porque tienen que tener una cuenta en Estados Unidos o en Europa, pero bueno, para determinadas organizaciones puede funcionar. PayPal también se puede aceptar en Argentina sin ningún problema y se puede integrar con DonorBox. Luego, a nivel de crowdfunding, me preguntan mucho y parece que esto es la panacea y el crowdfunding es la solución a nuestros problemas. De hecho, el Papa tiene una plataforma de crowdfunding que se llama Missio, missio.org. Missio es una plataforma que las obras misionales pontificias de Estados Unidos creó y es una plataforma que funciona muy bien y se pueden allí crear una campaña de crowdfunding para que la gente done. A nivel Argentina también existe una plataforma de crowdfunding que se llama Donar Ayuda, que es una colaboración entre AEDROS, que es la Asociación de Fundraising Argentina, y la Fundación Noble del Grupo Clarín, y también funciona muy bien. ¿Cuál es la clave del crowdfunding? Que si no hay una comunidad detrás no funciona. Podemos crear nuestra campaña en Donar Ayuda, en Goteo, en Ulule, en cualquier plataforma de estas de crowdfunding, pero si no tenemos una comunidad a la que movilizar para que vayan a ayudar y a donar y luego a viralizar esa campaña en sus redes sociales, la campaña de crowdfunding no va a funcionar. Por tanto, una vez más, volvemos al principio, tener muy en claro cómo lo vamos a hacer y que la comunidad y las relaciones son fundamentales. La página del Papa, o mejor dicho, la página de las obras misionales pontificias en Estados Unidos funciona muy bien. Lo que tiene de bueno es que ellos, si no tenés comunidad, ellos van a movilizar tu campaña en su comunidad, que es muy grande, y probablemente tu campaña funcione y probablemente recibas los fondos. Tiene un inconveniente. Te van a enviar el dinero a través de la Nunciatura Apostólica, pero no van a darte los datos de los donantes. Y eso, evidentemente, es un solo tiro. Recibís el dinero, pero no tenés esa información de los donantes para luego seguir en contacto con ellos, para fidelizarlos y para desarrollarlos. Pero es una buena alternativa a tener en cuenta, missio.org. En resumen, nuestro plan tiene que responder al plan de Dios. Si nuestro plan y el de Dios están encontrados, no va a funcionar. No va a ser un fundraising católico. Crear comunidad y relaciones personales fundamental. No hemos hablado aquí porque no da el tiempo, pero el face to face, las galas benéficas, los eventos benéficos, los conciertos, todo es relaciones. Y no hay técnica de fundraising que funcione si no hay relaciones previamente establecidas. Buscar financiación corporativa cuando tenemos grandes proyectos, buscar empresas que se involucren, no necesariamente que nos donen de forma dineraria, pueden colaborar con ordenadores, con computadoras, con teléfonos, con cualquier cosa que necesitemos con mobiliario, buscar empresas que colaboren. Ser emocionales, insisto en esto, contar historias, hablar no aquí, sino aquí. Ser inclusivos, no dejar a nadie afuera, utilizar las nuevas tecnologías, fundamental, y aprender y seguir aprendiendo. Yo tengo muchos años dedicándome a esto y sigo dedicando varias horas al día a leer y a comunicarme con personas que lo están haciendo en otros países y a seguir aprendiendo técnicas y formas porque el mundo cambia, porque cada vez cambian más rápido, porque las sociedades cambian, porque las personas cambiamos y cada vez más rápido y por tanto lo que ayer servía hoy ya no sirve y es necesario estar constantemente aprendiendo. Me quedaba esto, que se me fue la pantalla, pero básicamente es mis datos de contacto. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si necesitan más información, me pueden escribir, me pueden llamar. Yo estoy en Madrid, pero vivo
para la iglesia y sirviendo a la iglesia, y por tanto estaré encantado de ayudarlos aún a la distancia. No se queden de brazos cruzados, no crean que es imposible, salgan a buscarlo, salgan a generar ideas, a pensar en cómo hacerlo, sean emocionales y pónganlo siempre en manos de Dios, que Él no defrauda. Gracias por su tiempo.